Pero miremos cómo dice la escritura. Abraham era de 99 años cuando se le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. A un anciano de 99 años Dios se le aparece y le dice: yo soy el Dios todopoderoso. Y lo que usted lee después ahí en Génesis 17 es más asombroso. Porque Dios lo que le está diciendo y reafirmando de algunas promesas que ya le había dado a Abraham, ahora le está diciendo otra vez, le dice: yo soy el Dios todopoderoso. Y le dice, le habla de algunas condiciones, ¿no? Anda delante de mí, sé perfecto, pero luego comienza a hablarle y a decirle: te voy a engrandecer, de ti van a salir reyes, naciones, vas a ser padre de muchas gentes. 99 años, Sara con 90, como dice él ahí. Usted sigue leyendo Génesis 17 y encuentra eso. Dice que Abraham se postró delante de Dios y se rió en su corazón. Es que no solo fue Sara la que se rió, él también se rió, porque él estaba escuchando eso y él decía: yo, un hombre de 99 años y mi esposa de 90, toda la vida estéril ella, y Dios le comienza a decir que él va a ser padre de muchedumbres y que su esposa Sara va a tener un hijo, cuando nunca en toda la vida había podido ni siquiera tener hijos porque era estéril. Y ahora Dios se le ocurre decirle estas cosas a este hombre, pero lo importante aquí es que Dios se le presentó primero y le dijo: soy el Dios ¿qué? Todopoderoso. O sea, para mí no hay nada imposible, yo todo lo puedo. Y no me importa, Abraham, que tengas 99, y no me importa que Sara tenga 90, y no me importa que Sara haya sido estéril toda la vida. Yo soy el Dios todopoderoso, y eso es lo que importa. Yo no sé cuántas limitaciones y en cuántas cosas usted ha vivido y ha sufrido y se ha amargado y se ha frustrado en la vida, pero no ha podido o no ha tenido la confianza o el conocimiento de este Dios todopoderoso que nos hace revivir las esperanzas. Abraham, yo no sé qué más pensaría Abraham, pero él dijo en su corazón, y Dios volvió y le reafirmó: y así será, y así va a ser, Abraham, porque yo soy el Dios todopoderoso. Yo no sé usted por cuántas cosas ha estado orando, por cuántas cosas ha estado sufriendo, luchando, afligiéndose, pero yo creo que hoy el Señor también te está diciendo a ti que Él es el Dios todopoderoso, y que eso es lo que importa. Nosotros somos limitados, nosotros somos finitos, no entendemos muchas cosas, pero el Dios todopoderoso, para Él no hay nada imposible. Bendito sea el nombre del Señor. Le prometió cosas a Abraham que solo un Dios todopoderoso podía cumplir. Solo Él le podía cumplir. Esas promesas se salían de la razón y la lógica humana. Era algo inconcebible humanamente. Pero creo que Abraham llegó a una actitud de decir: bueno, si tú lo dices, así será. Creyó a Dios. Y eso es muy importante. Si Dios lo dice, es posible, porque Él es el Dios todopoderoso. Suyo es el poder. Dios se presentó también a Jacob como el Dios omnipotente. Génesis 35:11. Génesis 35:11 dice: también le dijo Dios: yo soy el Dios omnipotente. Es la misma cosa. Omnipotente quiere decir que todo lo puede, todopoderoso, que tiene todo el poder. Y Dios le dice, cuando se presenta a Jacob y le dice: soy el Dios omnipotente, le dice: crece y multiplícate, una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. Un Jacob que se había sentido en la vida menospreciado, subestimado, el de menos, a ese Jacob que le tocó la parte como más difícil, a ese Jacob Dios
se le presenta, le habla y le dice: soy el Dios omnipotente, tengo todo el poder, así que Jacob, crece y multiplícate y vas a ver lo que va a pasar con tu vida. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti. Dios estaba mirando al futuro. Dios estaba viendo todo lo que había de pasar y lo que había de hacer, porque Él es el Dios omnipotente. Bendito el nombre del Señor. Para Él no hay nada imposible. Cuando Jacob bendice a su hijo José, de hecho estaba bendiciendo a todos los hijos, pero cuando bendijo a José, en Génesis 49:25, lo bendijo invocando al Dios omnipotente, a ese Dios que se le apareció y le dijo: soy el Dios omnipotente. Jacob ahora bendice a su hijo José y le dice: por el Dios de tu padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. Por el Dios omnipotente, le dice Jacob a su hijo. Qué hermoso, un papá que llegó a conocer a un Dios omnipotente, ahora bendice a sus hijos en el nombre de ese Dios omnipotente. Jacob sí sufrió, tuvo muchas tristezas en la vida. De hecho, al José que está bendiciendo ahí, lo lloró por mucho tiempo y su corazón se dolió terriblemente. Pero llegó el momento en que Dios le permitió volver a reunirse con su hijo José, saber que sí estaba vivo cuando pasó por tantos años pensando que estaba muerto. Y ahora vuelven a reunirse y ahora Jacob tiene el privilegio y la oportunidad de bendecir a sus hijos, y cuando lo hace con José, le invoca a ese Dios que un día le dijo a él personalmente: yo soy el Dios omnipotente. Necesitamos aprender a conocer a ese Dios omnipotente para que así mismo nosotros también lo demos a conocer a nuestros hijos, a nuestra familia, y bendigamos a nuestra familia en nombre de ese Dios omnipotente que ha tenido el amor, la gracia, la misericordia con nosotros de revelarse a nuestras vidas, de revelarse a nuestros corazones. ¿Cuántos reciben eso? Mire cómo bendijo Jacob a José, el Dios omnipotente. Qué hermoso saber que tenemos un Dios omnipotente, que todo lo puede. Ahora, no confunda el hecho de que Dios es omnipotente y tenemos un Dios omnipotente. Entonces Él puede y tiene que hacer todo lo que yo le diga. No, ese es otro asunto ya. Esa es otra cosa. Si es Dios omnipotente, entonces le voy a pedir que, y comenzamos de pronto a veces a usar ciertos caprichos carnales nuestros, que quizá Dios, algunos de esos, de pronto ni nos pone cuidado. Pero lo importante aquí es saber cuál es ese plan que Él tiene con nosotros, para con nuestras vidas, qué es lo que Él quiere hacer en nuestras familias. Porque eso es lo que Dios le dijo tanto a Abraham como se lo dijo a Jacob también. En el libro de Job se reconoce a Dios como el Todopoderoso. No voy a leer ninguna cita de Job, pero quiero que usted luego lo busque en Job y vas a encontrar. Del capítulo 5 al capítulo 40, usted va a encontrar expresiones una y otra vez acerca del Dios Todopoderoso y de Dios como el Dios omnipotente. En medio de ese diálogo que tienen Job y sus amigos que vinieron a visitarlo en medio de su desgracia, allí ellos reconocen, ellos confiesan, ellos declaran que ese Dios del cual hablan es todopoderoso y ese Dios es omnipotente. Ese omnipotente Dios brinda protección. El Salmo 91:1, ¿quién se sabe el Salmo 91:1? El que habita morará bajo la sombra ¿de quién? Omnipotente. Morará bajo la sombra del Todopoderoso, del que todo lo puede. Estar bajo la sombra es estar allí abrigado, es estar allí protegido, es estar ahí recibiendo provisión de ese Dios que todo lo puede. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente.
Pero la condición ahí es habitar al abrigo del Altísimo. Hay que habitar a ese abrigo, hay que ir a Él, hay que cubrirnos bajo su manto, bajo su gracia. Para Dios no hay nada imposible. Jeremías 32, 27, Dios mismo lo dice de esta manera. Jeremías 32, 27. He aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? No es que Dios se lo esté preguntando a Él mismo, se lo está diciendo al pueblo a través del profeta Jeremías. Dios ha dicho, soy el Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? ¿Qué responderíamos nosotros si Dios nos pregunta eso? Nada hay difícil para ti, Señor. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Pregunta el Señor. Para Él no hay nada difícil. En Lucas 1:37, Lucas 1:37 dice la Escritura, porque nada hay imposible para Dios. ¿Qué hay imposible para Dios? Nada hay imposible para Dios. Lucas 18:27, Lucas 18:27 dice la Escritura, Él les dijo, hablando de Jesús, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y aunque eso está ahí, esa frase dentro de un contexto, y en un contexto bastante complicado, porque los discípulos dicen, entonces ¿quién va a poder ser salvo? Ellos estaban preocupadísimos por lo que se estaba diciendo allí, porque Jesús dijo, es difícil que un rico entre al reino de los cielos, pero no está diciendo porque sea rico, es porque si es rico y no pone su fe en Dios y su confianza en Dios y no en sus riquezas, pues difícilmente. Le cuesta más. Cuando aquel joven rico se fue triste porque Jesús le dijo, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, y él se fue triste, ahí donde Jesús dijo eso, y los discípulos dicen, entonces ¿quién podrá ser salvo? Y el Señor les responde, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y lo importante de esto es, amados hermanos, que para nosotros como seres humanos y como hombres, hay muchas cosas que son imposibles. Piense un momentico usted, ¿qué cosa en estos días ha sido imposible para usted? ¿Qué cosas ha sido imposible? Piénselo ahí solamente, no diga, pero piense. ¿Qué cosas ha sido imposible para usted? O piensa que esto es imposible, que esto no puede cambiar, que esto no tiene solución, que no hay salida. ¿Qué cosas? Piénselo ahí un momento. Y usted lo ve así, imposible. El Señor dice, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Eso es imposible para ti, eso es imposible para nosotros, pero para Dios es posible. ¿Cuántos creen eso? Para Dios es posible. Nada puede impedir a Dios cuando Él decide obrar en algo en lo cual Él quiere glorificarse. Para los hombres es imposible, pero para Dios es posible. Gloria a Dios. Tenemos un Padre todopoderoso. Y ese Padre es que Jesús en la oración modelo está diciendo a los discípulos, cuando ustedes oren, oren así: Padre nuestro que estás en los cielos. Y sigue el resto de la oración y termina diciendo, porque tuyo es el reino y el poder. ¿Y de quién está diciendo que es el poder? De ese Padre del cual comenzó a hablar en el principio de la oración. Padre nuestro, tuyo es el poder. O sea que ese poder es de mi papá. Ese poder es de tu Padre. Si Dios es tu Padre, mire lo que dice aquí en 2 Corintios 6:18. 2 Corintios 6:18 dice, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Quién es el que dice? El Señor Todopoderoso. No lo está diciendo cualquiera, lo está diciendo el que todo lo puede. Y tanto todo lo puede el Señor, que hasta te puede hacer su hijo y su hija. Bendito el nombre del Señor. Nos ha podido hacer sus hijos y sus hijas a través de Cristo Jesús.
a través de la obra de Cristo en la cruz del Calvario, de su muerte, su sepultura y su resurrección, a través de haber pagado el precio de nuestro pecado, de haber recibido el castigo que nosotros merecíamos, y ahora a través de Cristo, al creer en Él, Dios nos acepta como sus hijos y sus hijas. Y Él dice: y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Yo tengo un Padre Todopoderoso. Como seres humanos somos débiles, somos limitados. Si usted piensa en su papá, persona humana, su papá, en la carne, quizá usted diga: bueno, mi papá fue un tremendo, porque ha habido unos hombres y unos padres muy, muy tremendos, de pronto en cosas muy buenas, ¿no? Luchadores, han sido deportistas, han ganado medallas, han hecho cosas asombrosas, cosas muy buenas. Otros quizá no tuvimos unos padres así, pero se ganaron unas medallas de responsabilidad, se ganaron unas medallas de trabajadores, de fieles a su casa. Otros han tenido otros padres de pronto en otra forma, pero por muy bueno y por muy fuerte que haya sido ese papá, no fue un padre todopoderoso. Pero tenemos a un Padre ¿qué? Todopoderoso, que todo lo puede. Y no es nada más ni nada menos que nuestro Padre, una relación de padre a hijo. Esto es maravilloso. Jesucristo resucitado se presenta como el Todopoderoso en Apocalipsis 1:8. Por ejemplo, allí dice: yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Jesús resucitado, que se apareció a Juan en la isla de Patmos, le está hablando estas palabras y le está diciendo: yo soy principio y fin, alfa y omega, el que es, el que era, el que ha de venir. Pero también termina diciendo: el Todopoderoso, el que todo lo puedo, está diciendo el Señor acá. Se presenta como aquel para el cual todo es posible y para quien Él todo lo puede hacer. Nada es difícil para Él. En el cielo se adora al Todopoderoso. Apocalipsis 4:8 dice la Escritura, Apocalipsis 4:8. Aquí voy a leer varias citas de Apocalipsis. Dice Apocalipsis 4:8: y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Miren cómo están adorando a Dios, cómo lo están exaltando, pero a la vez también están diciendo que es el Señor Dios Todopoderoso, que tiene todo el poder. Apocalipsis 11:17: y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Apocalipsis 15:3. Apocalipsis 15:3 dice: y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios, diga conmigo, Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Apocalipsis 16:7 dice: también oía otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios, ¿qué? Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Apocalipsis 19:6: y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios, ¿qué? Todopoderoso, reina. Aleluya, gloria a Dios. ¿Cuántos tienen un Dios todopoderoso? Ese es nuestro Dios maravilloso. Ese es el Dios al cual oramos, y ese es el Dios al cual no podemos perder de nuestra mente, de nuestro corazón, cuando venimos delante de Él y cuando hacemos oración. ¿A quién nosotros estamos orando?
¿Qué clase de Dios es al que estamos orando? Y a veces cuando no tenemos esa claridad o ese conocimiento de quién es Dios, pues a veces ni siquiera oramos tampoco. Porque no nos parece que de pronto pudiera pasar algo. Entonces, ¿para qué orar? Escúcheme, cuando usted sabe quién es su Padre, cuando usted sabe que ese Padre es todopoderoso, eso quiere decir que usted puede ir a Él con confianza, con seguridad de que para Él no hay nada difícil y que para Él todo es posible. Por eso nos enseña en su palabra, como Jesús en la oración modelo, que oremos al Padre y le digamos y le pidamos. Y hay muchas otras oraciones en la Escritura de la cual podemos aprender cómo orar a Dios, pero necesitamos saber a quién estamos orando. Cuando ores debes saber que estás orando no a un yeso, ni a un madero, ni a un objeto religioso, sino al Dios Todopoderoso, para el cual no hay nada imposible, y que tu necesidad, tu aflicción o problema son pequeños delante de Él. Él es el Todopoderoso, no es tu problema el Todopoderoso. Hay gente que ve las necesidades, los problemas, las aflicciones, las angustias, las tristezas, las pérdidas de este mundo como si fueran todopoderosas. Dios es el único Todopoderoso. Esas aflicciones, esas necesidades, esos problemas, esas angustias son pequeñitas delante de ese Dios Todopoderoso. Por eso es tan importante nosotros saber quién es ese Dios en el cual hemos creído. Si esos problemas, esas necesidades son pequeños delante de Él, de igual manera debemos saber que para Él no es imposible resolverlo. ¿Sí lo creo, no? Para Él no es imposible resolver eso. No es imposible. No es imposible. ¿Me escuchó? No es imposible. Pero usted tiene que creerlo. Porque si no lo creemos, ay, qué bonito, ya lo que el pastor dijo, se fue para la casa y siguió hundido en su frustración, hundido en su desesperación, hundido en su angustia, en lugar de acudir a aquel que es el Todopoderoso y decirle: Dios, yo no puedo, no tengo fuerzas, se me escapa de mis manos esta situación, pero tú eres el Dios Todopoderoso. Vengo a ti, Señor, para traerte mi vida y para traerte esta situación, porque tú eres el Dios Todopoderoso. Para ti no hay nada imposible, y al que puede creer, todo le es posible, dice el Señor. Póngase sobre sus pies, por favor. Bendito el nombre del Señor. Le invito para que oremos. Hay una necesidad, hay una situación, hay una angustia, hay algo que para ti, para tu mente y para tus capacidades es imposible. Dios le dijo a Abraham: yo soy el Dios Todopoderoso. Le dijo a Jacob: soy el Dios omnipotente. Dios se ha revelado como el Todopoderoso, el omnipotente Dios, que ha querido acercarse a hombres impotentes, incapaces, débiles, limitados, para que nuestra fuerza no esté en nosotros mismos, sino en Él, en el Todopoderoso, en el que todo lo puede. Tú tienes que renunciar a seguir pensando que tú sí lo puedes todo, y que puedes manejar todo, y que puedes controlar todo, y que puedes solucionarlo todo. Tienes que renunciar a esa mentira y venir al Señor y decirle: Dios, de verdad que solo tú eres el que todo lo puedes. Me rindo a ti, Señor.
Me rindo a ti, Jesús. Háblale al Señor. Yo creo que el Señor esta noche ha hablado a corazones aquí que necesitaban oír esa palabra. Sí, sí es posible. Sí es posible que hasta tu mismo corazón sea cambiado. Sí es posible que hasta tú mismo seas transformado. Sí es posible que ese hijo, esa hija, ese miembro de tu familia, que parece que es imposible que cambie, es posible, porque para Dios no hay nada difícil. Sí es posible que se resuelva esa situación. Sí es posible, porque para Él no hay nada imposible, y para el que puede creer todo le es posible. Sí es posible. Para el Dios Todopoderoso fue posible abrir el mar en dos para que su pueblo pasara y fueran liberados de la persecución del enemigo. Para el Dios Todopoderoso fue posible sostener 40 años a toda una nación de más de 2 millones de personas en el desierto, alimentándolos y dándoles comida del cielo y agua de las peñas. Para este Dios Todopoderoso fue posible y es posible multiplicar el aceite y la harina de una viuda que ya no tenía sino un poquito para comer con su hijo y echarse a morir, como ella misma lo dijo, y Dios lo multiplicó. Para este Dios Todopoderoso es posible lo que para ti, para mí, es imposible. ¿Qué tal si le dices a Él: Señor, yo hoy me rindo a ti, rindo mi vida, rindo, Señor, mis fuerzas, rindo, Señor, todo lo que he tratado de hacer en mi propia habilidad y capacidad humana, Padre? Yo hoy reconozco que he usurpado tu lugar, pero hoy, Señor, quiero que desde hoy tú seas el que obres, el que hagas lo que solo tú puedes hacer. El todopoderoso Dios está tan vivo hoy como lo fue en aquel tiempo. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob es el mismo Dios de hoy, que en Jesucristo su Hijo se ha revelado a nuestras vidas para mostrarnos su gran misericordia, su gran amor. Este es el Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Aquel el cual se adora y se exalta en el cielo, el cual también adoramos y exaltamos aquí en la tierra, y un día no muy lejano estaremos reunidos con todos aquellos que en el cielo le adoran y le adorarán. Le exaltaremos y le reconoceremos como el Santo, 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 el Señor Dios Todopoderoso, reina para siempre. Bendito seas, Señor. Padre, yo te ruego, oh Dios, que tú seas mirando cada vida, cada corazón que en esta noche, Padre, han estado presentando delante de ti situaciones que han estado viviendo. Padre, mira, Señor, a cada uno en sus diferentes situaciones. Glorifícate en sus vidas, mi Dios. Aliéntales en la fe, que puedan tener la seguridad y la confianza en ti, mi Dios, que tú eres el que sabes lo que debes hacer y eres el que puedes hacer lo que nosotros no podemos hacer.